Esta muchachita con solo 24 años dijo, yo quiero comprar mi primera casa. Por todos los fraudes, No tenía a nadie. cuando parecía que todo era imposible. Tranquila, yo te voy a ayudar. Échale ganas con María Flores. Bienvenidos a otro episodio más de Échale Ganas. Contigo María Flores Correa, broker y CEO de la Rosa Realty Kissimmee aquí en Central Florida. Y después de 20 años trabajando con público, con consumidores y con realtors, realmente he entendido y claramente se ha demostrado que las personas deben de tomar decisiones no por emoción, sino por información. Y hoy te vamos a traer un episodio que te va a hablar de cómo comprar tu casa cuando parecía que todo era imposible. Y conmigo está hoy aquí mi querida ella, Magdalay Fleming. Bienvenida a Échale Ganas, ¿cómo estás? Muchas gracias, María. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Realmente Magdalay es una de las agentes que más me ha impactado y me ha impresionado porque a pesar de tener pocos años en este negocio, le ha ido súper bien, está súper exitosa y ha experimentado cosas que nos va a compartir hoy, que van a demostrarte a ti cómo eso que parece imposible, cuando tenemos una guía, cuando tenemos una dirección, cuando tenemos información y cuando estamos trabajando con la gente que sabe lo que está haciendo, todo, pero absolutamente todo se puede convertir en realidad. So, cuéntame, Magdalay, yo sé que todos los cierres son diferentes. Sí. Todos los cierres tienen su propio drama, todos los cierres tienen su propia historia. Pero vamos a hablar un poquito para que el público hoy aprenda que sí es posible. Cuéntame de ese cierre que tú creías que era imposible que iba a pasar, que a veces nosotros mismos tras cámara, tras bastidores le llamamos, esto es un parto que estoy teniendo y se convirtió en cesárea. O esto es algo fuera de lo común dentro de tu experiencia. ¿Cuál es ese que más te ha impactado? Ha sido, María, el más difícil, pero el que más me gusta contar porque cuenta de resiliencia, de creatividad y de que si uno de verdad quiere y le echa ganas, todo se puede. Este cierre me pasó con una muchacha joven que me encanta trabajar con los compradores jóvenes, especialmente los que son bien organizados y listos y tienen sus metas. Esta muchachita con solo 24 años dijo, yo quiero comprar mi primera casa. Y era una excelente clienta porque ella era muy realista. Sabía su budget, sabía su presupuesto, sabía dónde podía comprar basado en lo que la pudimos calificar. Entonces, ella no era una de esas que, quiero comprar una casa en Lake Nona por $200,000. Exacto, no es de las que quieren Mercedes cuando pueden comprar Toyota. Exacto. Son muy tranquilita, muy bien asentada. Encontramos un townhouse que era perfecto para ella, FedShape, approved con uno de los lenders que yo suelo trabajar, de mi total confianza. Todo iba bastante bien, pusimos la oferta, hubo un poquito de back and forth. La seller de esta townhouse era una inversionista de China. Era una señora que había comprado este townhouse, nunca lo vivió, lo tenía rentado. El realtor que la representaba a ella nunca la conoció en persona, parecía un servicio de eso de referido. Entonces, cuando ya se está acercando al tiempo que estamos uniéndonos para closing, empezó a haber muchos problemas, muchas trabas. La primera en sí era que nadie conocía a la seller. No tenía a nadie en los Estados Unidos que podía decir, sí, esta señora es quien dice que es. Y eso trajo muchas alertas, me imagino, por todos los fraudes que hemos experimentado, especialmente con personas que viven en el extranjero. Exactamente, eso fue lo que pasó. Entonces, la compañía de título que estaba trabajando en este caso con nosotros, dijeron, pues nosotros no podemos, no hay nada que se pueda hacer. La señora no tenía un pasaporte estadounidense. Entonces tenía que ir a la embajada en China, hacer un nuevo pasaporte. Se iba a demorar de 2 a 4 semanas. Pero la persona era estadounidense, aún viviendo en China. Ella tenía un pasaporte estadounidense, sí, lo que se le había vencido.
Entonces, la compañía de título primero que estaba trabajando con nosotros, no, nosotros no queremos. Por eso mismo no querían tomar el riesgo de lo del fraude. Entonces, en el inter que la señora está yendo a la embajada en China, que era 8 horas de donde vivía, era todo como una larga historia de esa de todo lo que puede ir mal, va mal. Va mal. Y más cuando estamos a un tiempo tan diferente, porque son 12 horas de diferencia entre China y Estados Unidos. O cuando aquí es de día, ya es de noche. Exactamente. Entonces, nosotros aquí trabajando en deadlines, ¿verdad? Porque tú sabes que los préstamos tienen una fecha de caducidad. A la señora demorarse en coger y extender su pasaporte, ya se había acabado la extensión del préstamo de mi clienta. Trabajar con la lender, extender el rate. En uno de esos puntos, el realtor de ella, que la representaba a ella, dijo, yo no sé qué más hacer, I don't know what to do, vamos a rendirme. Y yo decía, no, porque esta muchacha merece su casa, esta muchacha ha hecho todo correcto, ella trabaja, ella tiene buen crédito, ella tiene su dinero para down payment, ella nada más que necesita que nosotros alineamos las cosas y hay que saber a quién contactar, en qué momento, todo. So, esa compañía de título primero dijeron, no queremos nada. Y yo dije, ok, voy a trabajar con la compañía de título que está trabajando en mi lender. Empezaron a investigar todo ahí. Ahí surgió el tema de, ok, la señora tiene su pasaporte, perfecto, pero no hay nadie que la conozca. Ella no podía venir para acá. Iba a ser un closing virtual, pero necesitan un affidavit de alguien que conociera a la señora. El realtor no lo quería hacer, el de ella, porque dice, no, yo no sé quién es en sí, ella me contrató, pero no la conozco. Tampoco quería coger el liability. Exacto. No había una contacto que dijeron o el realtor o una contadora o un abogado que la conozca y que pueda vouch por ella. Nadie se aparecía. En ese punto, mi clienta ya iba a irse a un crucero con su familia. El cierre actual tenía que pasar en mayo. Ya estábamos en junio. En junio, ella ya tenía programado su crucero con su familia al Mediterráneo. Tuvo que, para preparar todo, just in case, lo que yo hice fue le pedí un power of attorney con un miembro de una familia de ella, por si acaso nos daban el sí en el cierre y podían cerrar, porque ella quería comprar y también estábamos trabajando con timelines de su trabajo. Estábamos contra el reloj porque ella trabajaba 40 horas, pero después del crucero, ese timesheet ya iba a ser menos. Entonces iba a complicarse con el lender. So, estábamos todos bajo el reloj. La compañía número 2 de título que vio todo eso dijo, no se puede hacer. No hay nadie que sirva de testigo. Tiene que haber otra manera. Entonces yo dije, ok, a ver, ¿qué hago? Ella compró aquí, ¿hace cuánto tiempo? Déjame buscar. Investigué quién fue la agent que la representó a ella, donde ella compró ese townhouse. Cosa que, by the way, eso lo tenía que haber hecho el listing agent, que se rindió desde un principio. Gracias a que tú no te rindiste y que tú pudiste darle esa confianza a tu cliente de que esperara y de que tú sabías los pasos y las estrategias a seguir, pues esto, vamos a ponerlo de esta forma, se pudo dar. So, tú fuiste la milla extra. Cuéntame, ¿encontraste a la realtor? Encontré a la realtor, conecté con la señora de la compañía de título que hizo el cierre y por buena suerte ellos acostumbraban a lidiar con compradores extranjeros de China mayormente y la señora, bueno, me la hice mi amiga, ay, ayúdanos, mira lo que está pasando todo esto. Tranquila, yo te voy a ayudar. Yo personalmente fui el que hice ese cierre hace 10 años con esta señora. Wow. So, gracias a Dios, esa señora seguía trabajando en la misma compañía de título y tenía esa prior transacción con esta persona, porque de lo contrario, entonces ahí sí, ¿qué hacemos? Entonces, por medio de que esa señora quiso ayudarnos, rápido se cambió todo de título del original al segundo, al tercero, todo ya le hicieron el mobile notary, ella sirvió como
el proof que se necesitaba, que la conocía en persona y se pudo hacer el cierre justo ya cuando llegó mi clienta de sus vacaciones. Ella no sabía nada. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Ella se fue 2 semanas. Y yo le dije, solo yo me encargo. Tú déjame este power of attorney, cualquier cosa, estamos hablando. Yo no la quería molestar. Estaba en Europa con su familia, en vacaciones. Si ella sabe, bueno, luego ella supo el story, pero todo lo que estaba pasando behind the scenes y como casi se cae, se da, se cae, se da. Tantas veces ella decía, yo no puedo creer que tú hiciste esto. Y sí, lo hice de manera de, hay que resolver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que hacer de lo imposible posible. De lo imposible posible. Pero fíjate tú de esta historia y me encantaría que tú que me estás escuchando veas la diferencia. Primero, estamos hablando de un cliente que no contactó a su realtor original. ¿Por qué no lo contactó? ¿Dónde hubo la desconexión? Y es porque la mayoría de los real estate agents hacen transaccionales, no generacionales. No se mantienen en contacto con sus clientes, que debería de haber, ese listing le debió de haber tocado a ella originalmente. Correcto. Si se hubiera mantenido en contacto con sus clientes desde un principio, y tal vez todo esto se hubiera evitado desde un principio. Pero fíjense aquí, cómo un listing agent se rinde. Oye, tú eres el listing agent, tú eres el que tiene que tomar el control de esta situación. Tú eres el que tiene que irte un paso atrás. ¿Dónde vendió esta persona? Y asegurarte desde un principio, primero que es una persona real. Porque lo que más hay es scam y fraude en este tiempo. Si estás recibiendo un referido y más de un cliente internacional, tienes que verificar quién es. Y no solamente con el ID, porque si lo hubiera hecho correctamente, se hubiera dado cuenta que el pasaporte estaba equivocado y no lo hizo. Punto número 2, negativo de ese listing agent, ¿verdad? No verificó el ID. Eso es importantísimo, que usted sepa con quién está trabajando. Pero también, si la primera persona que le vendió se hubiera mantenido en contacto con ella, hubiera tenido ese listing y hubiera cobrado esa comisión. Gracias a Dios que decidió colaborar, aún no fuera parte de la transacción como tal, pero reconoció que esa transacción no se iba a dar. Y es importante que estemos tocando este tema hoy, porque ahora mismo nosotros no nos podemos ver como agentes locales. Nos debemos de ver como agentes globales, pero para verte como un agente global te tienes que educar. Si vas a coger un referido y vas a coger un referido que tal vez no has trabajado nunca porque estás trabajando con un agente internacional, te tienes que educar. Y de hecho, ese es uno de los códigos de ética que nos requiere la National Association of Realtors, donde tú no debes de coger una transacción que tú no sabes que eres capaz de cumplir. Pero bastante orgullosa de ti por lo que hiciste. Realmente, si esa clienta no te hubiera tenido a ti como realtor, definitivamente no se cierra. No se cierra, porque había demasiados nos. Empezando por el listing agent, que yo hasta me enojé porque luego me trata de cobrar el transaction fee y le digo, ¿cómo? Si yo hice todo esto, estamos cerrando por mí, ¿cómo se va a hacer esto? Entonces, es lo que tú dices, María, hay que educarse, saber cómo ir guiando al cliente, cómo hacer de lo imposible posible. Esta clienta sigue siendo una clienta mía, ya va a comprar su segunda casa. La primera la va a rentar como una inversión que es muy inteligente para su edad, ¿verdad? Se la compró FHA, ya lo vivió el tiempo debido, ahora la va a rentar y va a comprar su segunda. Y me ha mandado a toda su familia, porque por la confianza, por la transparencia y por la parte de que yo me hago cargo. Ella estaba disfrutando del mar Mediterráneo y yo ahí peleándome que si con el agent, con las de título, todo y sin preocuparla y en una manera de I don't want you to worry, quiero que todo esté bien, disfruta tu tiempo. Cuando tú regreses, mira ya, te tengo tus llaves. ¿Así? Perfecto, porque tenías la información correcta. Y como dije al principio, pues no vendemos realmente por emoción, vendemos con información, vendemos con estrategia y vendemos con disposición, porque tú te dispusiste a que esto se cierra porque se cierra. Claro, está manteniendo todo el tiempo la legalidad. Teníamos que estar seguros que no era un fraude,
teníamos que estar seguros que era la persona correcta, teníamos que tener los documentos correctos. Y cuando todas las personas que están envueltas en la transacción cooperan, ¿ok? El seller, el buyer, el listing agent, el buyer's agent, en este caso hasta la buyer's agent de 10 años atrás, que miren qué importante es mantener los documentos. Qué importante es mantener todos los documentos de todas las transacciones que hacemos, porque cuando menos tú crees que lo vas a necesitar, lo necesitas. Claro está, en este tiempo es mucho más fácil mantener todos esos documentos porque son documentos digitales. Años antes, cuando yo empecé esto, hace 20 años atrás, teníamos que tener los documentos, señores, en caja y pagar un storage, porque como broker yo tengo que tener todos los documentos de todas las transacciones de mi compañía por 7 años. Eso es ley. Eso me lo manda la Florida. Ahora se nos hace mucho más fácil porque todos estos documentos están digitales y todos los compradores y vendedores que cierran con nosotros tenemos que tener su ID. Es importante, es mandatorio. Se necesita en cada transacción, necesitamos verificar que tú eres Magdalene. Y uno de los fraudes más grandes que se están dando ahora mismo son precisamente con personas internacionales. Sí. Okay. Sí. So, ¿qué harías diferente si te hubiera tocado a ti ser la listing agent en vez de la buyer's agent? Qué buena pregunta. Definitivamente informarme. Estamos lidiando con alguien de un país extranjero, un país que tiene muchos red flags encima. Es China. Entonces hay mucho más que estar a la alerta, que verse, que prepararse para eso. So, lo que yo haría era definitivamente informarme, asegurarme que el pasaporte de la señora está vigente, que ella tiene todos los documentos y también preguntar en compañía de título, en este caso es algo extranjero, ¿qué más se necesita? Más de lo normal o más de lo común para cerrar una transacción así. Gracias, Madalay, por estar con nosotros hoy. Realmente que lo que informaste aquí, lo que compartiste con el público de Échale Ganas, definitivamente a ese consumidor o a ese realtor que nos está mirando, tienen mucho que aprender. En cada palabra, en cada detalle, en cada transacción, recuerden, hacemos transacciones generacionales, no transaccionales. Porque cuando la haces transaccionales, te dedicas a esa transacción. Ahora ella tiene el disfrute, tiene la ventaja de poder tener diferentes referidos y por ahí van a venir mucho más. Si tú quieres trabajar con alguien que realmente pueda estar ahí para ti, que puedas confiar y que puedas poner tus manos en que esa transacción que parece imposible se va a hacer realidad, porque vamos a dar la milla extra y lo vamos a hacer posible. Por esto y por mucho más que nos hemos dedicado más de 20 años a proteger la comunidad y a llevar la información correcta en el momento correcto. Esto es solamente un capítulo más de Échale Ganas y como siempre termino, recuerda cuando entras a Dios en tu vida, en tu negocio y en todo lo que hace, Él entra y te bendice. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Y a ti te esperamos en otro episodio más de Échale Ganas. Mente clara, mira quién llegó.